Entremos de lleno al análisis político de esta tarde. Mi querido Juan María Naveja, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Igualmente, mi querida Magda, buen inicio de semana y aquí estamos saludando a la audiencia de Mega Noticias MX. Oye, muchos temas, de verdad que ¿por dónde le quieres entrar? Porque, a ver, ya inició este Parlamento abierto para la reforma eléctrica del gobierno federal y yo preguntaría si va a servir de algo o van a continuar exactamente en las mismas y nada más es como taparle el ojo al macho. No necesitamos bola de cristal, no va a servir de nada. Desde que empiezas a ver cómo están los formatos, cómo la están preparando, pero que al final de cuentas va a llegar una voz que diga no le cambian ni una coma al proyecto que se les está enviando. Entonces eso de entrada puedes decir que este Parlamento organizado por la Cámara de Diputados va a ser el parto de los montes. Y por otro lado, fíjate, otro parto de los montes es la farsa esa de las conversaciones que el farsante Santiago Krill anda promoviendo entre el PAN y el gobierno. Hoy, nada más hoy, el presidente del Partido Acción Nacional se fue con todo contra el gobierno, hablando de que culpa de este gobierno la luz ha subido de precio. Yo te pregunto, Magda, ¿de qué van a platicar si el Partido Acción Nacional tiene una posición totalmente extrema con el presidente y el presidente no quiere saber absolutamente nada de los conservadores, particularmente del PAN? Entonces es una promoción de candidatura nada más, ¿eh? No nos engañemos. No, bueno, pues, ¿sí? Y Santiago Krill ha suavizado mucho el discurso y se sabe ya desde hace mucho tiempo cuál es la postura del PAN en torno a esta reforma. Así es. Bueno, pero mira, entre Santiago Krill y Andrés Manuel López Obrador hay una hermandad. Acuérdate que entre los dos acabaron con proyectos de aeropuerto. El de San Mateo Atenco, cuando era secretario de Gobernación y que no supo controlar a los machetes, y el de Texcoco. O sea que por allí van los dos, las dos personas, ¿no? Ahora, ¿no crees que realmente termine pasando esta reforma eléctrica y que solamente la suavicen un poco a fin de que pueda terminar por ser aprobada? Bueno, eso, mira, los dos partidos que pueden significar los votos definitivos, que son PRI y PAN, han dicho que si hay algunos cambios, pudiese transitar la reforma. Nada más que acuérdate que la semana pasada ya hubo visos de inquietud en Estados Unidos y hay el riesgo, Magda, que una reforma eléctrica saque a México del Tratado de Libre Comercio. Hay que ir midiendo las consecuencias por el impacto que puede tener un cambio en las inversiones que tienen los estadounidenses y canadienses en materia energética en México. Sí, lo que se ha hablado en muchas ocasiones, ¿no? Y que aquí inclusive tú y yo lo llegamos a comentar. O sea, a ver, el asunto es de que se está apostando por una regresión, ¿no? En lugar de continuar avanzando, estamos yendo como los cangrejos, en dirección totalmente contraria de lo que está haciendo en este momento el mundo entero. Así y aparte hay que decirlo puntualmente. De hecho, fíjate que el comentario de esta semana de Ricardo Anaya va en ese sentido, que nosotros estamos yendo a apoyar una energía que es totalmente ajena a lo que en muy poco tiempo va a suceder. Es decir, le estamos heredando a la próxima generación lo que dice el presidente de la República. Hay que guardar petróleo para las próximas generaciones. Pues no le va a servir de nada porque los coches ya van a utilizar otro tipo de energías. Y siendo un país tan rico para producir energía solar, eólica, marítima, hasta nuclear, pues estamos dejando pasar estas oportunidades que nos brinda la propia naturaleza del país para poder entrar a un proceso de modernización que la verdad lo vamos a lamentar, Magda. Por quererse comer el pastel solos no se vayan a empachar. Oye, Juan María, a ver, déjame plantearte otra cosa que hoy me llamaba muchísimo la atención. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mejor conocido como la SEDATU, ya declaró de utilidad pública el desarrollo del Tren Maya en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, allá en Quintana Roo. ¿Qué estarán pensando en este momento aquellos propietarios de 198 inmuebles, propiedad privada, que van a ser expropiados? Más lo que los hoteleros decidan con respecto a los terrenos que les están pidiendo a espaldas de sus establecimientos. Pero mira, Magda, esto nació chueco desde el principio, porque los estudios de impacto ambiental no se completaron. Y ni tú ni yo vamos a inventar esto, porque recordarás que el defenestrado secretario de Medio Ambiente advirtió que
el daño ecológico con lo del Tren Maya era de graves consecuencias. Lo dijo un funcionario del gobierno de la República, no Así es. lo vamos a inventar, y lo estamos viendo con la manera en que se está destruyendo gran parte de la riqueza por donde va pasando el Tren Maya. Y bueno, el costo, Magda, nada más nos dijeron que esta modificación del tramo que llega hasta Cancún puede significar un costo de 1,000 millones de pesos. Ahí van, ahí la llevan, aumentando los costos de este proyecto que, veto a saber, hay que decirlo, los ferrocarriles en todo el mundo regularmente son subsidiados, Magda. Pero fíjate que adicionalmente, a ver, me pongo a pensar, Juan María, por una parte lo que ya está costando la obra en sí misma, por el otro si verdaderamente va a tener la utilidad que manifiestan, o si todavía, si solamente va a ser de índole turístico, si va a tener más funcionalidad, ¿no? Han mencionado, por ejemplo, que va a servir también para transportar mercancías y demás, que le va a servir a la gente que habita en estas zonas para poderse desplazar, pero todavía quedan las dudas. Sí, en efecto, muchas de estas obras de infraestructura empezaron prácticamente planeadas sobre la rodillas, ¿no? Sin tener todos estos cimientos que le permitieran poderse desarrollar, y siguen surgiendo cosas como esta. Y bueno, luego se entiende entonces el por qué se querían blindar los grandes proyectos de infraestructura y por decretazo, como le llamaron, pues el poder autorizar todos estos trámites que se considerarían necesarios. Es que hasta ahora el estudio de impacto ambiental ha sido un misterio y la viabilidad ni siquiera la conocemos. ¿Cuál va a ser la recuperación? Pues no sabemos, Magda, porque no sabemos cuánto va a costar al final de cuentas. Vete con la inundada refinería de Dos Bocas, que ya nos hablan de 9,000 millones de dólares en el costo de esta refinería, que al final vamos a ver, igual que con el Tren Maya, qué utilidad va a tener. Eso es lo que sucede, que los proyectos no los desarrollan de una manera profesional, de una manera que sea claro cuál es el impacto que está sufriendo la zona, pero al mismo tiempo cuánto le va a costar al país, no solamente construirlo, sino mantener la operación de un tren que, fíjate, ya no va a llegar a Mérida. Entonces, si ni siquiera le estás dando facilidades de acceso a las zonas en donde existe concentración humana, pues entonces, ¿a quién le va a dar servicio y en qué condiciones, Magda? Y ahora sí, déjame irme a nuestro tema de hoy, Juan María. ¿Sabías que México, de entre los países que integran la OCDE, es de los países que menos recaudan a través de impuestos como el predial? Sí, sí lo sabía, porque, mira, durante mucho tiempo lo hemos vivido. El predial es un desorden porque los municipios del país no tienen bien revisadas las propiedades de cada uno de sus municipios y van aumentando de precio de una manera arbitraria. O sea, el predial se convierte, hace rato platicabas con el reportero, y sí tiene afanes recaudatorios, pero por supuesto, para los municipios el predial es parte de sus de ingresos fundamentales, y allí te vas agregando pues todo lo que tenemos que pagar a principio de año, que es predial, derechos de vehículos, placas, renovación, si tienes también refrendo vehicular, la tenencia, en qué estados sí se está cobrando, en cuáles estados no, y pues se convierte en una buena cantidad que hay que gastar a principio de año, Magda. Oye, pero hasta documentos personales, Juan María. No sé si te ha pasado que de pronto requieres un acta de nacimiento para poder hacer algún trámite o algo, y te piden acta de nacimiento certificada que no tenga más de 2 meses, ¿no? Entonces tienes que pagar ahí una cantidad por poder volver a imprimir esta acta de nacimiento. Y cosas que normalmente en el mundo se hacen de una manera automática. Te metes a internet, sacas tu acta, que también ya han avanzado mucho en la materia, pero lo que tú dices, ¿por qué razón un acta de nacimiento tiene vigencia? Si es un acta legal, con los sellos suficientes de parte del gobierno en turno, no entiendo por qué pierde vigencia un acta de nacimiento. Y luego vete a las licencias de conducir, que también se convierten en una fuente de oscuros procedimientos, porque no hay estado del país en donde no sigan prevaleciendo los coyotes en este tipo de trámites, tanto en el pago de infracciones como en el pago de las licencias. Y bueno, luego te vas a otras acciones recaudatorias, todo lo que es el exceso de velocidad, que ahora está automatizado y que en muchas ocasiones sí salva vidas, pero en otras ocasiones lo único que quieren es recaudar
porque pues ahora traen un vacío de dinero, mi querida Magda. Oye, Juan María, pero a ver, entonces ya para que podamos concluir, ¿realmente son justos estos cobros por la expedición de documentos o valdría la pena que le entraran a una revisión? Realmente no son justos porque significa un gasto en un momento en que la gente está pasándola mal, Magda. Yo te pregunto, mira, aquí en Guadalajara las filas para hacerse pruebas están larguísimas, son de 600 pesos. Si es PCR son de 2,000 pesos. Tú te preguntas, ¿en qué condiciones se quedan las familias para enfrentar estos otros gastos más la alimentación? Hoy están informando que en el 2021 la extracción de Afores llegó a 21,000 millones ¿Sí? de pesos. Eso te habla cómo la gente está recurriendo a lo que tiene, que es su ahorro para el futuro. Y antes de que me vaya, mi querida Magda, 359 personas iban en un camión, en un tráiler, migrantes de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Ecuador. ¿Te acuerdas que nos dijeron con la tragedia que hubo en Chiapas que pues no habían pasado por ningún filtro? Bueno, pues ahora Así fue en es, Veracruz. ¿Tú crees que entre así es. Guatemala y Veracruz no hay ningún filtro para detectar que un camión lleva casi 400 personas, mi querida Magda? Corrupción, mi querido Juan María Naveja, y decían por ahí en una columna que escribieron hace ya bastantes años que quien no es capaz de garantizar el Estado de Derecho es porque verdaderamente es un cobarde, cuando lo que se tendría que hacer es hacer valer la ley. Querido Juan María, te mando un abrazo enorme. Te compro esa salida, igualmente va de regreso, mi querida Magda. Te comparto la columna y te mando un abrazo enorme. Nosotros hacemos un corte, regresamos con más.